Bueno, vamos a continuar con con el segundo bloque de estas consultas, un poquito más complejo en el que vamos a emplear algunas funciones nuevas. Y bueno, tenemos nuestra base de datos películas, como hemos hecho anteriormente, y vamos a leer, tenemos ya el Word bien preparado con nuestra base de datos, tenemos aquí las consultas anteriores y vamos a continuar con el siguiente bloque. Bien, lo que nos piden es obtener la fecha de nacimiento convertida a este formato, ¿vale? O sea, la fecha de nacimiento y el nombre de los socios que viven en Aguadulce o El Parador. Vamos a utilizar la función dateformat. Mira, normalmente en la base de datos las fechas se meten en formato año, mes y día. Entonces vamos a mostrar la información de la fecha almacenada al revés. Fijaros que aquí tenemos la tabla de socios y mira cómo tenemos aquí la fecha almacenada por defecto. La función dateformat la podéis consultar en la documentación oficial de MySQL. La tenemos aquí. Tiene dos parámetros. Por un lado vamos a poner el campo fecha y el formato que queremos mostrar o almacenar o representar, ¿vale? Aquí tenemos ese formato como las distintas opciones que podemos poner. Fijaros que aquí tenéis algunos ejemplos. Podemos mostrar la distinta información con distintos formatos. Entonces vamos a mostrar primero todos los datos de la tabla socio. Select asterisco from socio. Una vez que tengamos todos los datos de la tabla socio, nos dice que pongamos la fecha de nacimiento y el campo nombre. ¿Vale? Pues tendríamos esta consulta. Nombre y los socios. Bueno, vamos a mostrar los nombres y apellidos. En ese sentido, igual tendría que haber modificado esto para que me ponga nombres y apellidos. Ya tenemos los nombres y apellidos de los socios. Entonces, lo que vamos a hacer es representar esta información con el formato al revés, el formato de la fecha español. Entonces, vamos a utilizar la función dateFormat, guión bajo, y vamos a poner como primer parámetro la fecha de nacimiento y como segundo parámetro la forma en que nosotros queremos que saque. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que pusiera únicamente el día, pues le pondríamos porcentaje. Fijaros que esto automáticamente me sacaría lo que es el día. Si queremos, por ejemplo, el mes, lo pondríamos así. Y si queremos el año, pues lo pondríamos con... ¿vale? Entonces, vamos a poner todos los parámetros. Día, barra, porcentaje mes, barra, porcentaje año. De esta manera ya tendríamos aquí el formato con el que nosotros quisiéramos. Si no queremos que la columna aparezca de esta forma, pues podemos poner aquí un alias, fecha, nacimiento. Entonces lo tendríamos así. Bien, tenemos que filtrar esta información, eso es, ahora con el where, ya que lo tenemos hecho, vamos a ponerlo aquí, where, los socios que viven en Aguadulce o en Almería. Vamos a filtrar ahora por población esté comprendida en, vamos a poner aquí las dos distintas, Aguadulce o El Parador. Y de esa manera tendríamos únicamente, para ver que lo está haciendo correctamente, podríamos pintar también lo que es la población, ¿vale? Pero no es necesario. Podemos poner aquí también el campo población para que veáis que os está sacando correctamente. Aquí podríamos haber puesto donde la población sea igual a Aguadulce o la población sea igual al Parador, por ejemplo. Si queréis darle formato a esta cele para que te lo pinte mejor, tenemos aquí una opción que es el Format Beautiful Query, control B, ¿vale? Entonces te lo pone ya así tabulado y en distintas líneas para que se vea un poquito más claro, ¿vale? Tenemos aquí nuestra primera consulta. Vamos a la siguiente. Obtener el nombre de los socios en una misma columna con el formato apellido 1, separación de coma y seguido del nombre de aquellos socios que sean menores de 35 años a fecha de hoy, ¿vale? La complejidad que tiene es que nosotros, para calcular la edad de los usuarios, lo normal es que podíamos haber cogido el año de esa fecha y restárselo al año actual, pero eso no es del todo correcto. Ahora lo vamos a ver. Vamos a mostrar en un principio todos los datos de la tabla socio. Tenemos aquí todos los datos. Y vamos a poner ahora, vamos a hacer la concatenación de los nombres y apellidos. Vamos a ponerlo aquí a continuación. Vamos a poner nombre, apellido 1, que es lo que nos pide, y vamos a poner también la fecha de nacimiento, aunque después la eliminemos, ¿vale? Para que mostremos solamente los datos que necesitamos. Entonces vamos a concatenar aquí el nombre y apellido 1. Vamos a utilizar la función concat. Aquí en MySQL podemos buscar la función concatenar o una función que sea de tipo texto, ¿vale? String, función y operadores. Si os fijáis aquí tenemos todas las funciones y esta es la función concatenar. Básicamente es una función que tiene varios argumentos. Los argumentos los separamos por coma y lo que va a hacer es unir. Ya no solo es texto, sino que podemos concatenar también campos de una tabla. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí pongo concat, vamos a poner aquí el primer parámetro, que es el apellido 1, nombre, vais a ver que lo que hace es unir dos campos, ¿vale? Y ahora entre apellido 1 y nombre le tenemos que poner una separación de coma. Entonces vamos a poner aquí una coma, un espacio, es decir, vamos a tener tres parámetros. De esa manera, este campo nos lo está mostrando de esta manera. ¿Vale? Le vamos a poner aquí un alias que se llame socio, por ejemplo. Ya podemos eliminar estos dos campos y ahora vamos a mostrar lo que es la fecha de
el formato de la fecha de nacimiento para que nos calcule el día de hoy. ¿Cómo haríamos eso? Pues podríamos utilizar lo mismo que hicimos antes, el date format, poner la fecha de nacimiento y ponerle el formato, por ejemplo, para que me coja únicamente los años. Podemos poner así. Si nosotros hiciéramos esto, en mayúsculas, estaría dándome los años. Si nosotros restamos al día de hoy, a la fecha actual, que es el 2023, los años, pues tendríamos esto. Pero realmente no es así, porque hoy estamos, por ejemplo, estamos haciéndolo en febrero. Perdón, a principios de marzo. Si una persona no es lo mismo que haya nacido después de marzo o antes de marzo, entonces la resta no es igual. Lo suyo es coger exactamente la fecha actual. ¿Cómo podemos hacer nosotros eso? Pues existen distintas funciones. Por ejemplo, podemos calcular, podemos utilizar la función timestampDiff, que vamos a ver cómo funciona. Que el timestampDiff lo que hace es una función de fecha, que la tenemos aquí, ¿vale? Que lo que hace es, le indicamos qué formato queremos sacar, si son los años, si son los días, si son los minutos, las horas, etcétera, y le vamos a sustraer las dos fechas. Entonces vamos a coger la fecha de nacimiento de la persona y la fecha actual. Y esa diferencia la vamos a devolver en años. Entonces vamos a tener exactamente los años actuales de esa persona. ¿Vale? Si una persona ha nacido después de febrero, pues lo hace después de marzo, lo hace correctamente, y si lo ha hecho antes de marzo correctamente. No nos vale restar los años porque ya os digo, estaría cogiendo el año, no los días, minutos, segundos. Entonces, para hacerlo correctamente, vamos a utilizar esta función timestatic. Me lo voy a copiar y me voy a ir al Workbench y lo vamos a poner aquí. Vamos a calcularlo aquí en una nueva línea para que veáis cómo sería. Entonces, tendríamos que devolver los años. Aquí pondríamos lo que es la fecha actual, que lo podemos poner con la función now. O bueno, perdón, esto sería el segundo parámetro, es la fecha actual. Y aquí vamos a poner el campo fecha de nacimiento. Eso me estaría, vamos a quitarle esto me estaría devolviendo, ¿ves? Los años actuales. Fijaros que aquí esta persona, al haber nacido en mayo, aún no ha cumplido todavía los 42 años, sino que tiene 41. Y esta persona que ha nacido en febrero ya las ha cumplido. ¿Ves? Todos los que estén anteriores a marzo, que es el mes en el que estamos actualmente, no lo han cumplido, como por ejemplo esta. Y este tampoco lo ha cumplido, como veis. Y el segundo, por ejemplo, que está antes de marzo, pues sí la ha cumplido. Por lo tanto, esta es la función correcta que vamos a utilizar. Si no queremos utilizar now, podemos utilizar también la función currDate, ¿vale? Que nos devuelve la fecha actual. Entonces ya esta la eliminamos, esto es incorrecto, y vamos a poner la fecha correcta. Y vamos a poner aquí campo, ¿vale? Si lo formateamos, control V, lo tendríamos así. Mostramos los nombres y apellidos de forma concatenada, la fecha de nacimiento ya no la mostramos, y la edad que tiene, ¿vale? Hemos hecho la sustracción. Esta función es bastante utilizada y es bastante importante. Bueno, perdón, tendría que filtrar donde mostrar los nombres de los socios que sean menores de 35 años a fecha de hoy. Es decir, esto no es lo que me pide, no me pide mostrar no me piden mostrar el nombre del socio y la fecha, sino que nos pide mostrar el nombre del socio para aquellos socios que sean menores de 35 años a fecha de hoy. Entonces tenemos que filtrar donde esa edad sea menor que 35, ¿vale? Y entonces tendríamos estos dos socios. Así sí, ¿vale? No lo había leído del todo, pero bueno, si nos piden mostrar la edad, la pondríamos aquí arriba, y si nos piden filtrarla, pues vamos a utilizar esta función aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con la 7. Obtener el total de copias alquiladas durante todo el mes de noviembre. Las copias alquiladas las obtenemos aquí, en la tabla de alquiler, ¿vale? Aquí tendríamos el socio y cuántas películas ha alquilado y en qué fecha, ¿vale? El número de veces que se ha alquilado. Entonces tendríamos que contar cuántas veces aparecería en esta película, en esta tabla, en la tabla de alquiler, para aquellos meses de... Entonces tendríamos que filtrar lo que es la fecha de alquiler para que sea el mes de octubre, perdón, el mes de noviembre, en todo el mes de noviembre. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a mostrar en un principio todos los datos de la tabla alquiler, que lo tenemos aquí. Los datos que he metido son bastante antiguos, porque esta base de datos la creé hace bastante tiempo, pero bueno, vamos a suponer que estamos en el año 2017. Entonces, vamos a poner la cantidad de copias totales alquiladas durante el mes de noviembre. Vamos a filtrar donde el mes sea noviembre. Podemos utilizar la función month y le ponemos aquí la fecha nacimiento. Vamos a pintarlo aquí arriba para que veáis. Vamos a poner aquí el socio, fecha de alquila, y vamos a pintar también el mes para que veáis que también podemos utilizar esta función para obtener el mes de la fecha de alquiler. He escrito mal la fecha de nacimiento, ¿vale? Tenemos aquí, fijaros que me está cogiendo el mes directamente. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma es como lo hemos hecho nosotros antes, con el date format. Le ponemos aquí
la fecha actual y la información que queremos que sacar, que es el mes. Eso me daría la misma información, como veis aquí. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Vamos a hacer las L's aquí arriba. Vamos a mostrar todos los datos de la tabla socio, donde podemos poner esta o la otra, da igual, donde este mes coincida con el mes 11. De esta manera, me falta from alquiler, perdón. Ahí tendríamos todos los datos de la fecha de alquiler del mes 11, ¿vale? Que tendríamos aquí unos cuantos de registros. Todas las veces que se ha alquilado en el mes de noviembre. Lo ha alquilado este socio, fijaros que este socio ha alquilado aquí 2 veces, otro ha alquilado, y vamos a contar cuántos registros hay aquí para contar cuántos alquileres se han realizado en noviembre. Entonces simplemente vamos a utilizar aquí la función count. Y esto me va a devolver cuántas veces se ha alquilado en el mes de noviembre, ¿vale? Son 9 veces. Si queréis podemos ponerle aquí un alias. Alquileres en noviembre. Lo tendríamos así. 9 alquileres en noviembre. ¿Vale? Esto lo vamos a comentar. En verdad la he utilizado para construir mi propia consulta, pero la que vale es esta de aquí. Vamos ahora con la consulta 8. Obtener el precio mínimo y máximo de todas las películas almacenadas. Vamos a coger todas las películas almacenadas, vamos a mostrar todos los datos en principio de la tabla película. ¿Vale? Vamos a coger el precio mínimo y el precio máximo. Vamos a mostrar lo que son los precios. Precio alquiler. Y de todos los precios de alquiler yo puedo coger el mínimo. Pues para ver el mínimo utilizamos la función mínimo, que es una función de agregado. Aquí tengo el precio mínimo y si pongo max en la otra función de agregado tengo el precio máximo. Bueno, pues yo en la misma consulta podría apuntar tanto el precio máximo como el precio mínimo. Lo tendríamos así. Le podríamos poner un alias, precio máximo, no le he puesto la tilde, bueno. Y aquí, precio mínimo. Aquí tendremos en una misma fila el precio mínimo y el precio máximo de todas las películas de alquileres, ¿vale? Bien, vamos ahora con la consulta siguiente, con la consulta 9. Nos dice, obtener un listado donde se muestre por cada uno de los estados en los que puede estar una película la cantidad total de copias de película que existen para cada uno de ellos. Vamos a analizarlo. Me dice, para cada uno de los estados que tienen las copias, ¿vale? Dentro de los estados, pues habrá estados que estén correctos, estén deterioradas, etcétera. Para cada uno de los estados distintos, vamos a contar cuántas copias hay de esa película. Entonces, vamos a irnos a la tabla copia película, que es la única que vamos a usar. Vamos a hacer aquí una consulta, select asterisco from copia película. Bien, vamos a ver los distintos estados. Vamos a poner aquí, fijaros que los distintos estados son funciones estropeadas y perdidas. Entonces la idea es que yo pinte aquí el estado y cuente cuántas copias hay de ese estado. ¿Vale? Vamos a poner aquí los distintos estados. Tenemos esto. Entonces básicamente lo que quiero poner aquí una columna al lado en el que me ponga funciona y me cuente 3 y 3, 6 y 3, 9 y un 10. Estropeada 2 y perdida 1. Eso es lo que necesitamos. Entonces aquí al lado lo normal es que nosotros pensemos que podemos utilizar la función count. Podemos poner aquí cualquier campo de la tabla película. Por norma general, lo que se suele poner es la clave. Aunque no tiene por qué. ¿Vale? Y hacemos esto. Fijaros que aquí me salta un error. ¿Por qué? Vamos a comentar esto. Posiblemente si ejecutéis esta consulta en Windows, el error no te lo lance, pero en Linux sí lo lanza. ¿Vale? Por defecto hay una variable que, te lo dice aquí, nosotros tenemos que agrupar por los campos en los que no se esté utilizando la función de agregado. ¿Qué quiere decir esto? Yo básicamente lo que quiero no es contar el total, porque si cuento el total, ¿qué pongo yo a la izquierda? Entonces yo tengo que agrupar por el estado y al lado vamos a realizar la cuenta. Entonces es necesario, cuando hemos utilizado esta función de agregado, fijaros que aquí no es necesario porque todos los campos están utilizando funciones de agregado. Anteriormente, en la cuenta que hicimos en una consulta anterior, como por ejemplo en la 4, tampoco hemos agrupado porque hacemos una cuenta de todos los registros total, no estamos pintando ningún campo adicional. Sin embargo, aquí sí queremos poner el estado y una cuenta. Entonces vamos a necesitar realizar una agrupación, eso se hace aquí está, group by, por el estado. Agrupamos por el estado, es decir, todos los funciones los vamos a agrupar, los vamos a poner juntos y al lado vamos a contar cuántas copias hay de esa tabla, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ya lo tenemos así. Funciona aparece 10 veces, estropeada 2 y perdida 1. Si nosotros no agrupamos por estado, pues nos va a generar un error. Windows no te va a generar este error si no ponemos la agrupación, pero los resultados que va a mostrar pueden ser inesperados. Entonces es conveniente siempre que cuando utilicemos una función de agregado y estemos pintando más campos, pues agrupemos por esos campos o bien por la clave de esos campos. Podemos poner aquí un alias, número de copias, ¿vale? Número de copias de película. Ya lo tendríamos. Bueno, vamos a la siguiente, que es la última de este bloque, en la que nos dice,
Fijaros que todavía estamos usando una tabla. Hemos usado una tabla en cada una de las consultas. Obtener el número de socios y la media de los días que tiene alquiladas las películas de cada uno de ellos. Ordena el listado de mayor a menor valor, medio en días. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a pintar en un principio los datos de la tabla alquiler. Tenemos todos los datos de la tabla alquiler y lo que nos dicen es, si leemos el número de socios, vamos a poner aquí campo socio, y la media de días que tiene alquiladas las películas de cada uno de ellos. Es decir, básicamente la media de días es la diferencia entre la fecha que lo alquiló y la fecha de devolución. ¿Vale? Como yo voy a hacer un cálculo, voy a hacer una diferencia entre estas dos fechas, pues en un principio voy a pintar los dos campos, fecha de alquiler y fecha de devolución. Y ahora a continuación voy a calcular lo que es la diferencia de días. Me dice que utilice la función datediff. ¿Vale? Vamos a irnos aquí para buscar cuál es la función que se en el guión bajo. Vale, aquí tenemos, bueno, hay funciones de todo tipo, día de la semana, el mes, el periodo. Vamos a buscar el datediff, lo tenemos aquí. Fijaros que lo que ponemos es una fecha, ponemos otra, y lo que hace es una diferencia de días. Te muestra el resultado en día. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí, vamos a utilizar la función datediff, y vamos a poner la fecha de alquiler y la fecha de devolución. Si lo ejecutamos, bueno, sería al revés. En este caso, el primer parámetro sería la fecha última y después la fecha anterior, ¿vale? La fecha de devolución es posterior, luego la ponemos en el primer lugar. Cosa distinta de lo que hemos hecho anteriormente con el time. Vale, tenemos un día. Si os fijáis, la diferencia entre este y este es un día. Te calcula la diferencia en días. ¿Vale? Este tiene 3 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya lo tendríamos. Obtener el número de socios, que ya lo tenemos aquí, y la media de los días que tiene alquiladas las películas de cada uno de ellos. Ya podemos eliminar esto. Entonces lo que hemos hecho es para cada alquiler, hemos calculado el socio que lo ha alquilado y los días que lo ha tenido. Entonces la idea es calcular la media de los días que lo ha tenido. Por ejemplo, voy a pinchar aquí para ordenar por socio. Este socio ha alquilado 4 veces, 4 películas distintas o 4 copias de películas distintas en distintas ocasiones. Entonces la idea es que nosotros calculemos la media de los días que lo ha tenido alquilado. Aquí me debería de salir un 1 y pico. El socio 2, pues va a salir de media un 2, porque uno lo ha tenido un día alquilado y otro 3 días. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces básicamente lo que vamos a utilizar es una función de agregado también. Vamos a agrupar por el número de socios y aquí vamos a calcular el valor medio, algo parecido a lo que hemos hecho nosotros anteriormente. Entonces, vamos a utilizar una función de agregado que es, en este caso, AVG, que te va a calcular la media de todos estos valores, pero ahora voy a agrupar por el socio. Entonces, después de alquiler, vamos a poner aquí un group by. Le podemos poner 1 para indicar que es el primer campo o bien directamente poner por socio. Y de esta manera tendríamos, aparecería una única vez lo que es el socio y en este valor de aquí te ha calculado la media de todos los datos que aparecen. ¿Vale? Se podía redondear, ya tendríamos básicamente lo que nos piden. Entonces vamos a ordenar también, ordenar el listado de mayor a menor valor medido en días. Entonces vamos a ordenar aquí ahora, order by, la ordenación siempre es al final. Y vamos a ordenarlo por este campo de aquí. ¿Vale? Lo podemos poner aquí directamente un 2. Me lo ordenaría por el segundo campo, de menor a mayor. También podemos haberlo ordenado por este nombre, pero claro, poner este nombre completo, la verdad es que es un poco largo y complejo. Pues lo suyo sería poner aquí un alias que le podemos poner media de alquiler y ahora utilizar, por ejemplo, este valor de aquí, este campo, este alias que hemos puesto para ordenar. También lo podemos hacer así. ¿Vale? Y aquí media de alquiler de mayor a menor. Luego lo tengo que hacer de forma descendente. Esto sería una forma de hacerlo. ¿Vale? Tendríamos los socios y la media de días que ha alquilado una película. Bien, pues con esto terminamos el segundo bloque y vamos ahora al tercer bloque que es bastante más complejo.